Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 17 de octubre del 2024 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y vamos a compartir con ustedes una cantidad de informaciones, bueno, como el tema de la reforma, que hace que a mucha gente se le vean las enaguas, se le vea el medio fondo, los panty, el refajo, se despatillan como esos atletas así, porque no hay que perder la ecuanimidad tampoco, ni siquiera el prigilio, como dicen para el campo, el prigilio. ¿Sabes lo que es el prigilio? Yo no sé muy bien, pero es algo así como el pudor. Se perdió el prigilio, esa muchacha perdió el prigilio, el pudor. Hay gente que se da una despatillada. Óigame, usted puede defender una posición A o B. Lo que usted más o menos debe tratar de guardar las formas. Guardar las formas. Usted no tiene por qué despatillarse. Bueno, usted me dice, bueno, pero yo lo que soy es periodista y un periodista puede andar para aquí, para acá, no tiene. Ahora, si usted es un profesional y usted tiene que tener cierto rigor científico, porque usted es un profesional para siempre. Usted no es un profesional para, como digamos, como que temporal. Soy profesional para unas cosas y para otras no, pero usted tiene que ser coherente. Entonces, hay gente que uno tiene que dejarle pasar porque es opinión lo que hacen. Opinar y opinar, y una cosa hoy, otra mañana, y una cosa hoy, otra mañana. Y uno ve eso con este tema de la reforma fiscal, uno está viendo, es una cantidad de opiniones, uno ve los economistas planteando temas con sus matices porque los doran en algunas ocasiones, pero después ve otras clases de gente queriendo pontificar sin tener base ni menudo y debieran respetarse por lo menos. Debieran respetarse por lo menos, pero esa es la realidad. Esa es la realidad, eso es lo que vivimos a diario aquí y vemos cómo traen los temas por las greñas, lo quieren y le quieren meter. El problema es que el mareo, usted no ve que una persona, déjame ver cómo es la cosa, en los entierros, de que se ponían malos, de que llámelo por su nombre, póngale una media, póngale amoníaco para que se despierte. Uno no sabe si eran, o sea, la gente le da un ataque, una cosa de esa, pero un mareo, como se llama, mareo, eso es algo temporal, eso se pasa. La gente se pone mala, se mareó, le ponen una cosa ahí rápido y lo vuelven en sí, qué sé yo, ¿no es verdad lo que se llama? Pero eso se pasa. Ahora hay cosas que no, que son de más largo plazo, que no pasan así por así. Son, como que diríamos, aquellos son adjetivos y estas son las sustantivas, las reales, las de verdad. Y por más mareo que usted quiera tener o hacer o hasta estrategia de comunicación que sea, tú no le puedes decir a las personas que yo te estoy clavando en una cruz como a Jesucristo con 4 clavos y que tú estás bien. Porque no es posible. O sea, tú no puedes pretender que vendiéndole ilusiones, tú le vas a decir a las personas, como decía un amigo ayer, que explicar que tú estás bien. No, tú estás mal. Y con lo que tú me estás proponiendo voy a estar peor. Porque en el largo plazo, Keynes, un maestro de la economía, decía, en el largo plazo todos estaremos muertos. Y yo, cuando discutía con mis amigos economistas, los de verdad, que tenía años discutiendo, Andy Dawager, en mis escritos, a veces le decía, es que con posiciones que a veces teníamos divergencias, muchas veces coincidíamos, otras no, y civilizadamente debatíamos. Es decir, a veces es que con algunas cosas, que las sociedades no son probetas de ensayo, yo lo he dicho acá, porque lo importante de todo esto es ser coherente. Cuando usted dice lo que usted cree, piensa y siente, usted siempre va a ser coherente.
porque eso que usted cree, siente, piensa, está formado de un cosmos de informaciones, de formaciones, de interacciones. ¿O usted cree que cuando usted se junta con guruses, como le llamamos aquí, con personas calificadas y capacitadas, y cuando usted ha tenido jefes que son gente de verdad de peso, usted aprende, eso se le pega? Pero cuando usted va a la academia y se codea con esos mega académicos, y cuando usted va a eventos internacionales y se pasa la vida en eso, ¿usted cree que eso no le deja una zurrapa encima? Por supuesto. Entonces eso le da una cosmovisión y una idea. Ahora, cuando usted sí, lo que usted entiende y comprende, lo hace de manera coherente, usted nunca va a estar como una veleta para aquí y para allá. Y eso estamos viendo con este tema de la reforma. Y obviamente cada cual tiene que defender sus intereses. Lo que pasa es que a veces hay quienes no entienden que sus intereses no se defienden como los amigos. El amigo es el que te dice la verdad. No el que te aplaude cuando sabe que tú te lo que estés yendo por un desricadero. Y el problema es que él se está yendo por un desricadero, pero él tiene una soga amarrada contigo que si él se va te lleva a ti. Y tú estás aquí aplaudiendo como una foca. No somos focas. Y hay quienes sí son focas. Y traen temas por las greñas y ese tipo de cosas. Entonces, yo he notado eso. No sé, pónganle ustedes la atención, porque hay cosas a veces que a uno le pasan y uno no las ve. A mí me pasan muchísimas cosas. Les cuento cosas porque darían risa, pero uno hay cosas que las ve, hay unas cosas que no. Hay temas, no, yo no me sabía que esa persona... Ay, mi madre, después que se lo dicen a uno, no. Pero hay otros temas que uno tiene la perspicacia, el sexto sentido, para verlos y analizarlos. Porque uno vive de este tipo de cosas y en la estrategia, en los estrategas y eso uno tiene que verlas. Hay otras cosas que le pasan a uno por ahí uno no las ve de nada. Entonces, cuando uno los dice, pongan la atención y vean las opiniones, cómo andan, unos por aquí, unos por allí, cuando la cosa es simple. Y traen los argumentos por la greña. Es una reforma, un pacto fiscal que se requiere porque el gobierno necesita dinero. El gobierno necesita dinero porque está gastando más de lo que le entra. Está gastando más porque ha disparado el gasto. Le entra lo mismo que siempre porque no ha sabido enfrentar la evasión. Ahí se circunscribe todo. Entonces vamos a ver cómo resolvemos lo de los ingresos, cómo los subo. Pero en lugar de salir a cazar fieras al bosque o a pescar, ¿verdad?, al mar, vengo a coger pececito de la pecera y a los monitos que están en la jaula en el zoológico. Los monitos y los pececitos de la pecera somos usted y yo, y todos. Y todos. Entonces, ahí estriba el problema. Una parte del problema. Una parte del problema. Bueno, hemos hecho trabajos aquí todos los días, hemos ido analizando en función de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias, de las opiniones que dan, le añadimos valor, las caracterizamos, le ponemos su marco de referencia cuando vemos que hay por aquí, que hay por allí. De eso se trata. Y por eso es lo interesante, por eso ustedes ven el programa, y por eso yo sé que lo ve mucha gente y le dan seguimiento. Nuestras opiniones aquí no son destructivas en lo absoluto, constructivas y hasta en cierto modo sin esas pretensiones, porque yo nunca me he considerado ni economista, ni financista, ni ingeniero, aunque tenga estudios en las tres cosas. Simplemente tratamos de interpretar con sentido común y con la experiencia y con la formación que uno básicamente tiene. Hasta en cierta medida educar a la población que oye, porque se habla mucha bobería. Hoy esta mañana que venía una señora deslenguada ahí, greñúa, que habla todos los disparates que puede en la radio y siempre sale como
como aquella en la escuela, uno decía, tenía una frase, ¿cómo se llama? Un refrán que decía que el tipo, o un cuento, el tipo nada más estudió los fenicios y como fue el examen, el profesor le pregunta de otra cosa y empieza a hablar de la hormiguita y que yo qué, y la hormiguita se montó en un barco de los fenicios y empieza con los fenicios por ahí. Así está esa gente. Y usted lo ve que opinan todos los días por la mañana y es la misma bobería. Pero ese es el país que vivimos y obviamente todos tenemos espacio bajo el sol. Bajo el sol. Y hay cantidad, por eso está el diapasón para usted oír al que usted quiera y no tiene que amarrarse con nadie. Y hay gente que ya usted los oye, antes de abrir la boca ya usted sabe lo que va a decir. Ya usted sabe que si hay algo que tiene que ver con la administración, lo van a apoyar. Si hay algo que tiene que ver con el otro que dijo alguien de ese otro sector, lo va a criticar. Óigame, no guardan ni las apariencias. Ni las apariencias. Entonces, hoy es jueves, 17 de octubre, vamos rápido. Ya yo vi que Carolina empezó a poner su propaganda en el distrito ahí de Santo Domingo. Hay gente que está en sus cosas, señores. Miren. Entonces, ayer, como hacemos siempre, un poquito de política internacional antes de pasar a lo local, Kamala Harris le había dicho que iba a una entrevista en Fox, la cadena Fox. La cadena Fox es la ultraconservadora de la derecha, donde están los más cacuemacos que usted pueda ver, sabe imaginarse, y que tergiversan todo y lo cambian todo, y no guardan ni las apariencias. De hecho, le metieron una multa en las elecciones, en el 20, con la compañía Dominion, que diciendo que había habido fraude y un sinnúmero de cosas, y el tribunal los condenó. La demanda era por 2.000, qué sé yo cuántos millones, al final tuvieron que hacer una negociación y se transaron por 800 millones de dólares, que no es paje coco. Pero ellos siguen en sus cosas. Trump, por supuesto, no quería que le entrevistaran, ni quiere, porque es como sus cotos cerrados para los republicanos. Hay republicanos que nada más oyen eso y toda la bobería que dicen ahí, ellos lo creen, por eso siguen a Trump. Pero bien, el punto es que Kamala, que ha salido, estuvo en 60 Minutes, en los 60 minutos, en esa entrevista famosa, que Trump salió corriendo. Estuvo en Chicago ayer Trump, metió la pata 4 o 5 veces en un foro ahí donde se la pichaban, no pudo responder, hacía todo aún. Le preguntaron, ¿usted es verdad que se habló 7 veces con sí o no, con Putin? No, pero yo no voy a responder eso, pero si yo lo hubiera hecho está muy bien. Oye, disparates como ese. Obviamente un presidente americano no puede estar con su archirrival, con su adversario en ese tipo de cosas sin control. Pero lo que sucedió anoche fue algo diferente. Kamala fue y se metió a la jaula de los leones. Fue a la entrevista, aceptó ir a la entrevista y desde la A hasta la Z fue una entrevista combativa, como se dice. En su casa, respondiéndole, rebatiéndole. No, un momentico, eso que ustedes están pasando ahí es un pedazo de lo que él dijo. No, él dijo esto y es más. Y cada vez que le interrumpían, volvía y le volvía. Y no le tengo miedo, aquí estoy, doy la cara, no como a Trump, que lo tienen guardado por ahí. Y le dijo de todo a Trump, como tiene que ser. Y no, él no le dice de todo, que no tiene IQ, que es un ignorante, que no sabe, que es marxista, que Trump no sabe ni lo que es marxismo, ni lo que es comunismo. Porque con el que él es el aliado, su aliado Putin, ese ni siquiera es aquello, pero sí se acerca a aquello. Pero él, para descalificar, lo que él ha hecho toda su vida ha sido descalificar, hacerle bullying, como se dice ahora, a todos los candidatos. Desde el 15, desde el 14, los eliminó a todos. Tenía al pobre Biden en esta ocasión al garete. Cruz que Biden, qué sé yo qué, a Hillary me hizo lo mismo. No le ha salido con Kamala, para que ustedes vean, encontró la tusa, como dicen aquí. Encontró la tusa. Ella ha recuperado todas las desventajas que tenía Biden a nivel nacional, que eso importa poco, pero sí a nivel de los 7 estados pendulares, que le llevaba 5 y 6% a Biden. Y tenemos votaciones prácticamente dentro de 20 días. 3 semanas, 20 días, algo así. Y ya hay récord en Georgia. Se han votado adelantado más de 5 millones de personas.
y ya en votaciones adelantadas en Georgia hubo récord comparado con lo que se votó en el 20, en el 16. O sea, hay mucha motivación. Pero el punto fue ese. Ella fue a la jaula de los leones, a la cueva de los leones, y salió ilesa. Que ella haya obtenido el objetivo, digamos, de modificar la percepción que votantes trompianos iban. No, ella no iba a cambiar la percepción de los votantes, porque ella lo que tiene son 3 meses en campaña. Y Trump tiene 8 años dándole cajete y diciendo todo lo mismo y fuego y fuego y fuego. No es verdad, hay gente que ni oye ni ve ni entienden y toda la bobería que Trump dice yo la creen a pie juntilla, porque hay que ser bien burro para eso, pero nada. Entonces, ¿usted cree que eso? Yo sí lo puedo decir aquí, ella no lo podía decir, que eso fue un error que tuvo una vez Hillary. Que le digo, esa gente que cree en él son unos estúpidos, que yo creo que la mayoría, en muchos casos, son mal informados, manipulados y ese tipo de cosas. Bueno, el punto fue ese. Ella fue ahí, tuvo una entrevista con sus altibajos, con lo que usted quiera, pero fue, salió ilesa y los enfrentó en su terreno. En su terreno. A los trompianos furibundos no hay manera de que ella los cambie, pero posiblemente algún independiente pudo haber llegado. Y de eso se trata, un granito aquí, un granito allí, otro poquito aquí, porque hay una coalición de republicanos que le están apoyando. Todo el republicano que trabajó en la administración de Trump, que lo conoce, que sabe lo que es. Dice, hoy salió un libro que decía Matt Connell, el del Senado, de la minoría republicana en el Senado, en reuniones privadas, porque ellos lo que pasa es que todo el que lo ha enfrentado en público, él los aplasta, porque el tipo es eso lo que es, un autócrata, un fascista, como le dijo el general Mark Milley. Dijo, él es un estúpido, un egocéntrico y despreciable, pero les falta carácter, porque a ese señor McConnell, Trump le insultaba a la mujer, ella es asiática, había sido su secretaria de transporte, y él dice cosas al papá de Ted Cruz, suaviaba el piso con él de cantidades de candidatos, y después andan ellos como los perritos detrás y teniendo que aguantarle esas cosas a eso. Eso es falta de carácter. Por eso él odiaba al héroe, al ex senador McCain de Arizona, que le tumbó cuando él quería el Obamacare, que le dijo, no, yo voto en contra, es el odio de su vida. El difunto senador, héroe de Estados Unidos. Pero bien, así es la cosa. Otra información importante, los Estados Unidos ayer sacaron del closet, para llamarlo de alguna manera, sacaron del 17, fue la última vez que usaron ese avión. Es un bombardero estratégico, el B-2 Spirit, y lo usaron ayer para bombardear 5 lugares de almacenamiento de armamentos y de municiones de los Houthis allá en Yemen. Lo sacaron de Estados Unidos, volaron ahí en el camino, le abastecieron de combustible en el aire y siguieron para allá. Y le atacaron almacenamientos subterráneos de combustible, de municiones y de armamentos y drones y misiles y todo eso. 5 lugares con bombas de bunker buster, como se llama, destructoras de búnkers de profundidad. Y el jefe del ministro de Defensa dijo, nosotros tenemos la capacidad de llegar donde quiera, a donde sea y como sea. Y eso es una señal, bueno, no sé, para degradar las actividades, porque los Houthis siguen tirándole, porque los iraníes le han dado armamentos. Y ese es un mensaje para Irán, que está pendiente que Israel le haga casi lo mismo. Aunque dijo Israel, no vamos, como le pidió el presidente Biden, no vayan por la parte de las facilidades petroleras, ni a la parte nuclear para que no compliquen las cosas, pero entonces van a ser objetivos militares, y entonces va a ser, tú me diste, yo te doy. Y yo pienso que eso va a quedarse más o menos ahí, a pesar de las amenazas que han hecho los iraníes de que van a retaliar después que ellos le den, porque la verdad es que cuando Israel le dé ahora, le va a dar de verdad.
así como le hicieron ayer a los hutis. En el plano local, tenemos que nuestra prensa nos trae que Abinader reitera que oirá a los gestores, promete revisar las exenciones. Magín analiza los problemas que acarrea el cambio del ITEVI por el IVA. Ya lo vimos eso, metieron ahí unas cosas que dijeron que no era así, tuvieron que replicarlo. Es que esa reforma se le mete agua por todos los lados. Abinader, dice el listín, Abinader abierto a escuchar propuestas. Economistas con enfoques críticos sobre el proyecto, los que saben, vamos ahora a entrar en materia. Protesta ante el Congreso. La reforma es una película sin diálogo. Esos son los cineastas. Sí, oyeron a los sectores, pero no lo escucharon y sometieron la reforma que los científicos del gobierno, los que les tocó hacer eso, pensaron que era la que convenía y han logrado que la población al unísono de un grito desesperado, un alarido, porque no es tan sencillo como que yo te puedo hacer y lo que me dé la gana. El gobierno valora el diálogo para la reforma fiscal, aunque de atrás para adelante debió haberlo hecho antes, pero Tres Patines, el filósofo Tres Patines dice que cuando se mete la pata y se saca tiempo, se queda bien. Y al final todo esto va a pasar, nos vamos a olvidar, y lo que va a prevalecer es que se aprobó tal o cual reforma. Y que tal o cual reforma es llevadera, el gobierno promete y no es promesa lo que quiere la población, realmente son hechos concretos, acciones concretas. Tú me vas a poner impuestos, pero ¿tú qué estás haciendo? Tipos como ese. El Senado evaluó ayer a Román Jaques, que bien, yo creo que ha hecho un buen trabajo el presidente de la Junta Central. Sería importante si lo mantienen ahí. Entonces, el presidente Abinader dice buscará el diálogo y el consenso para el proyecto de reforma. La verdad es que hay personas que han dicho que sí, se reunieron con nosotros, pero entonces no los oyeron, no tomaron en cuenta sus objeciones. Al final se mandó la propuesta que el gobierno entendió, y empezaron y salieron todos los funcionarios a hacer el eco, a decir bla, 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 bla. Nada de eso resultó porque no es el mareo, es la realidad, el bolsillo. Yo le decía que el bolsillo, ayer era antier, en cualquier día de estos habría dicho yo, me llegó a la cabeza, y decía que el bolsillo tiene vida propia. El bolsillo, el mío, el suyo, se resiente. Y si lo golpean, grita. Entonces una cosa es lo que usted crea que va y otra cosa es lo que realmente es. Dice el presidente Abinader que la propuesta que hizo el equipo económico siempre dijimos que era para discutirla en el Congreso. Y eso es un error, debió discutirse en el CES, Consejo Económico y Social. Yo le dije ayer, y es mi experiencia, yo tengo más experiencia en eso que posiblemente todo lo del equipo económico. Nosotros pasamos discutiendo la ley eléctrica cuando el presidente Balaguer, cuando hicimos la ley en el año 92, y nos reuníamos con el monseñor Agripino, monseñor Arnaiz, ahí yo conocía a Alburquerque, a Ramón, a César Sánchez, todos los dirigentes del PRD, Sedarto, a Tuaidecán, el propio Peña Gómez, que fue que autorizó y dijo y aprobó la ley de capitalización, aquella con que se hicieron los procesos aquí en el país, porque no fue a lo loco. Esa era la ley que el presidente que Peña Gómez dijo, sí, estoy de acuerdo, con esa sí, y eso fue lo que se hizo. Bueno, entonces eso se discutía en equipos técnicos, porque es que un proyecto tiene 25, ahora vamos a ver, por ejemplo, todas las objeciones que hace el CRES y lo que hacen los economistas. Eso no se puede llevar a discutir, aunque Pacheco tiene la capacidad y puede juntar en la comisión, porque son aspectos muy técnicos que requieren argumentos y contraargumentos, y ahí los diputados no son especialistas en eso. Entonces, el gobierno con su equipo económico, los partidos políticos con sus equipos económicos, en el CES y los sectores sociales se sientan y discuten en términos con gente que tiene capacidad conceptual y no solamente, porque no es poner 5 para aquí, quítale 2 allí. Son las implicaciones macroeconómicas y de desarrollo que tienen y lo que se está buscando. Entonces, bueno, pero nada, dice que siempre dijimos que era para discutir en el Congreso. Respetuosamente yo al presidente ahí creo que ese fue uno de los errores.
Dice que tiene que haber una reforma que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ciertamente está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero se habla de un pacto fiscal. Un pacto, y pacto significa negociar con los sectores, no someter aquello, porque esté en la Estrategia Nacional de Desarrollo, no es que la Estrategia Nacional de Desarrollo es la Santa Biblia, que tampoco hay que seguir a pie juntilla todo lo que dice, porque también, sí, una reforma, hay muchas cosas. Tenemos el del Código Procesal Penal ahí, pendiente. Ese es mucho más importante o tan o más importante que cualquier otra reforma. Y acabamos de pasar la de la Constitución, que nadie le estaba pidiendo ni nadie estaba hablando de eso. Sí, una reforma, pero ¿qué reforma? No cualquier reforma, o reformar por reformar, porque esté en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese ha sido el problema. Dice el presidente que nos ha tocado hacerla a nosotros. Nadie quisiera hacer una reforma, nos toca a nosotros, estamos asumiendo esta responsabilidad. Está muy bien, ok, pero no con cualquier reforma. Y dice él, a pesar de que muchos de esos ingresos no se verán en este gobierno, peor aún, como dirían los muchachitos, peor aún. ¿Qué sentido entonces tiene meter al país en este berenjenal si muchos de esos reingresos no se verán en este gobierno? Porque objetamos los otros días el acuerdo con Aerodón, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se discutió en la campaña, pero el gobierno iba a recibir 300 millones que lo usó en la campaña y no le oyó a nadie y pasó su reforma, pasó su ley que extendió por 37 años a Aerodón. Eso fue los otros días. Entonces el presidente aquí dice, bueno, muchos de esos ingresos no se verán, es una responsabilidad, es patriótico, vamos a salir bien y la economía va a seguir creciendo. No, señor, ojalá y sea así, presidente, pero eso es un wannabe. Es un wishful thinking, como decimos en inglés. No, vamos a salir bien y la economía va a seguir creciendo. No vamos a salir bien, vamos a salir mal y la economía se va a resentir. Lo han dicho Asociación de Industria, lo ha dicho Conel, lo ha dicho todo el mundo. Dice el presidente, yo quisiera no hacerla y ser muy simpático, pero no sería una labor responsable ni patriótica. No meta los patriotismos en esto, presidente, pero usted lo que tiene que hacer es una reforma consensuada. Usted no tiene tampoco que sacrificarse ni ser como que usted, no, vamos a hacer una reforma consensuada porque en 4 años usted se va y al final después usted va a pagar, usted no le importa porque usted tiene, pero las otras personas no, y en 4 años a lo mejor muchos estarían muertos. Entonces, no, vamos a hacer las cosas comedidamente. ¿Qué le dice Leonel? Retire esa reforma para que logremos un consenso. Sáquela del Congreso, póngala en el CES y vamos a discutir. Lo que mismo que yo estaba diciendo, que el gobierno debió organizar previamente debates antes de depositar la propuesta de incremento de los incrementos del fisco, que se retire el proyecto y que se convoque a un diálogo, que el gobierno se ha excedido además en lo que ha establecido. La reforma que debió plantearse es progresiva, no regresiva, o sea, penalizar a los que más tienen y no de manera generalizada, y eso de manera generalizada afecta a los que menos tienen y a la clase media, y esa afectación se hace tanto por el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que se baja de 9 a 5, eso lo hemos manejado ya aquí antes, ¿verdad? Y el ITEVI, de los productos, que sube de 0 a 18 para, ahorita vamos a ver, como dice mi amiga Mercedes de Carrasco, que le toca a 120 productos de la canasta básica. Algo que no se había visto nunca, por lo que yo les dije ahorita. Nosotros hicimos esa reforma fiscal en el 92, digo el presidente Balaguer, yo estaba en el Banco Central, nosotros pasamos una gran crisis. Pero hay que tener sapiencia política, que las sociedades no son un tubo de ensayo, una probeta, un laboratorio, vamos a ver qué me sale. No. Mira, y la educación, vamos a mezclar MESI con MINER, un invento. ¿Qué dice AP? No sabemos cuáles son los beneficios, solo conocemos la intención. Eso está como Trump, que le preguntaron, ¿usted quiere quitar el Obamacare? ¿Cuál es su plan? No, yo tengo conceptos. Dime tú. ¿Cómo así que tiene conceptos? ¿Conceptos de qué? Dame los detalles, en los detalles que está el demonio, como decimos en economía. Dice la AP, de Educación Superior, la universidad, solo conocemos la intención del gobierno para mejorar el gasto público.
toda fusión requiere planificación y los aspectos culturales. Aquí en esta ley de reforma fiscal es como yo lo digo de manera esquemática, o sea, o qué sé yo, anecdótico, es como si fuera manejando un colmadito. Le quito aquí, le pongo allí, le quito aquí. No, la economía se maneja con muchas más, y además la sociedad se maneja con muchas más aristas. Aún no sabemos con certeza cuáles son los beneficios ni los retos que supone esta fusión, pero nos vamos a meter en la función para justificar la reforma fiscal. Ahora resulta que la reforma fiscal, nadie está de acuerdo con lo que se ha planteado para la reforma, pero ahora tenemos el lío de la MESID y la MINER, que son como los justificativos para la reforma. Estoy diciendo, sí, estoy ahorrándome 25,000 millones por aquí, que no es verdad. Y va a dañar la MESID que funciona, mezclándola con la MINER que no funciona, en lugar de resolverlo de la MINER. Pero eso fue lo que yo vendí en la reforma, que esa es la parte como de la legitimidad, y no es verdad que se va a hacer. Dice AP que imagina que el diagnóstico ya debió haberse hecho, lo cual no es verdad. Usted puede estar seguro que no, y no es verdad que se va a ahorrar 25,000 millones, para nada, para nada. Entonces, ayer hubo un diálogo fiscal, desafíos y oportunidades, se llamó un foro que fue moderado por el senador Omar Fernández, y ahí hubo opiniones de economistas de peso. Ahí está Magín, ahí está Jaime Aristi, ahí está Mercedes Carrasco, había otros que vamos a conocer porque son importantes, y hay unas opiniones del CRES, que ya había dicho ayer, antier, que la reforma fiscal, otro de los argumentos es que para enfrentar el déficit, pero con esta reforma no se baja el déficit, porque si yo voy a recibir 122,000 millones y ya tengo destinado 6 renglones en los que los voy a gastar, recapitalización del Banco Central, inversión en unos puentes, una qué sé yo qué, yo cuánto, 20,000 policías, no voy a reducir el déficit, porque lo que me entró se va a seguir gastando, o estoy cogiendo ingresos para gastarlo más, para más gastos. No se va a reducir el déficit, ya lo vimos ayer fue. Entonces ven ustedes de las incongruencias que hay en todas estas cosas que estamos viendo, que se nos dice una cosa pero en la práctica es otra. Cuando retornemos de la pausa, entonces vamos a ver lo que plantearon estos economistas, porque la opinión ya conocemos de Magín, yo había hablado, hay algunas otras de Jaime Aristi, pero las de Mercedes, que ya había ella hecho otros trabajos importantes, es muy importante y resurgió y está en la prensa de hoy, y la quiero compartir y comentar con ustedes. Pedimos en breve, esto es Economía y Mercado.